Ya, ahora sí, gracias. Buenas tardes, ahora sí, entonces vamos a partir con este conversatorio. Mi nombre es Giovanca de Negri, para quienes no me conocen, yo soy dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio del Medio Ambiente. Y bueno, hoy día eh, queríamos saludarles a todos y todas las asistentes que tenemos y queríamos contarles que esto evidentemente está organizado por la Comisión de Medio Ambiente de la ANEF y de la FENATRAMA, nos faltó FENATRAMA ahí en el volante, que es la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente. Nosotros tenemos una comisión donde participamos distintas asociaciones de funcionarios y de funcionarias públicas. Entre otras está el Servicio de Evaluación Ambiental, el Ministerio de Energía, el INJUV, tenemos también a la ODEPA, tenemos desde la Tesorería hasta el INDAP también, así es que también es un espacio donde siempre son todos y todas muy bienvenidas a participar bueno, en nuestra futura actividad y también a formar parte de esta comisión que tiene por objetivo también poder difundir y reflexionar en torno a lo que está sucediendo hoy día en materia ambiental con el cambio climático, en el marco del debate constituyente también, acerca de la política pública que los funcionarios y funcionarias del Estado de Chile están diseñando, elaborando e implementando. Y también, bueno, en este contexto también el Estado que queremos. Ahora, sí. Ahora, bueno, este lanzamiento, este conversatorio, justamente se enmarca en los cabildos que está presentando, armando, mejor dicho, la ANEF, y nosotros como Comisión de Medio Ambiente, ANEF y FENATRAMA, decidimos justamente lanzar estos cabildos medioambientales a través de esta actividad, este conversatorio, y aprovechando también el contexto en el que estamos, tanto en materia del debate constituyente y también el derecho al agua, a propósito del 22 de marzo, que fue ayer, el Día del Agua. Entonces, un tema absolutamente pertinente al momento en el que estamos, y hoy día les aprovecho de presentar a el expositor y las expositoras que tenemos, Óscar Rodríguez, que es costarricense y es secretario subregional de la Internacional de Servicios Públicos para los países de México y el Caribe y la República Dominicana. Es responsable continental de el sector agua y saneamiento de la ISP. Les comentamos que tuvimos que hacer un cambio de último minuto porque el expositor que teníamos programado previamente se nos enfermó y Óscar amablemente se dispuso a poder suplir su presentación. Vamos a contar también con Pamela Po, que es politóloga y magíster en sociología y que tiene 12 años de experiencia en temáticas medioambientales, agua, energía y minería. Pamela es bastante conocida en nuestro medio y ya la habíamos tenido como interventora, por decirlo de alguna manera, en otros espacios de conversatorio. Ella se desempeña en la ONG Chile Sustentable. Y por último tenemos a Cristina Dorador, que es candidata constituyente al distrito número 3. Ella pertenece a la red de investigadoras de Chile, colectivo Más Ciencia para Chile, y del grupo de divulgación científica Etil Mercurio. Ella se desempeña haciendo investigación en el norte del país, lo que nos permite tener también una mirada descentralizada de lo que pasa también respecto al recurso hídrico y también de lo que ella espera instalar también en este debate constituyente sobre esta materia que es el derecho al agua. Dicho esto, vamos a darle la palabra a Francisco Cabrera, que es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, que nos va a entregar un breve saludo, y posteriormente José Pérez de Rey. Así que, Francisco, te damos la palabra.
Francisco, tienes que desmutearte. Ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, Francisco, ahora sí. Ya. Gracias, Joan, disculpa. Buenas tardes a todos y todos. Bueno, tal como dice Joan, mi nombre es Francisco Cabrera, yo soy presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Medio Ambiente. Y bueno, representamos a los 3 servicios de la institución ambiental y hace un tiempo ya estamos trabajando en diversas materias que tienen que ver con temas de derechos sociales y sobre todo con la necesidad que tenemos los funcionarios públicos de opinar acerca de los temas que tengan que ver con la institución ambiental y con la función pública. Creemos que es un deber nuestro poder opinar respecto de temas que trascienden a la ciudadanía, que tienen que ver con temas fundamentales en los que nosotros somos ejecutores de políticas públicas y debemos tener una opinión, y no solamente una opinión, una postura y propuesta acerca de esos temas. Y como digo, hace ya varios años venimos trabajando con organizaciones sociales, medioambientales, fuimos partícipes de una comisión alternativa a la comisión presidencial de la reforma al CIA, hicimos un informe paralelo junto con esas organizaciones y también fuimos parte de la formación de la Sociedad Civil por la Acción Climática, donde hicimos una COPS alternativa en la comuna de Cerrillo. Y bueno, y entonces hemos emprendido junto con la NEF, a la cual le agradecemos el cobijo que nos da, todo el respaldo que nos da para poder seguir trabajando estos temas, sobre todo en materias medioambientales que quizás han sido materias que no han estado presentes desde siempre en la discusión de este tipo de temas. Así que contarle un poco que estamos en eso. Se perdió la ola, Francisco. Sí, se nos perdió. Ahora se restablece. Dale, Francisco, que habíamos perdido tu voz unos segundos. Ya. Bueno, como decía, quería agradecer a Oscar Rodríguez, Pamela Puy y Cristina Dorador por esta intervención, por esta ponencia que van a hacer. Creo que un tema para nosotros sumamente importante, el tema del agua, y un derecho social, un derecho humano, un derecho que tiene que estar garantizado en la nueva Constitución, y esperamos que esto sea un aporte a la discusión que se nos viene con la Convención Constituyente y tener un nuevo Chile para todas y todos. Así que muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias, Francisco. Le damos entonces la palabra al presidente de la NEF, José Pérez de Belli, para entregarnos un saludo. Muchas gracias, Jovanka de Negri, quien es la conductora de este espacio, de este cabildo. José. Sí. La palabra mutear está incorporada en el lenguaje, sí, cuesta, sí, nos cuesta ya. Ahí espero que me escuchen bien, ¿sí? Ahora sí. Sí, perfecto. Como estaba señalando, gracias, Jovanka de Negri, quien eres también tú la conductora de este espacio, de este cabildo, que es la invitación que nos hace también ustedes, en tanto tú como funcionaria y dirigente sindical del Ministerio de Medio Ambiente, así que agradecer también tu disposición. Y quiero también, bueno, creo que me ha pedido unos segundos de agradecimiento, bueno, también a Ángela Rifo, que nos acompaña acá, es compañera nuestra del director nacional, encargada del área de Relaciones Internacionales, que ha tenido también la posibilidad de hacer estas coordinaciones en el ámbito de su experiencia y que nos ayuda también a plantearnos hoy día en este desafío con este primer cabildo, que tiene vinculación incluso con el derecho al agua y la invitación a representar. Gracias, Pamela, gracias también a Cristina por acompañarnos. Creo que va a ser interesante nuevamente escucharla y, por supuesto, de su experiencia, permitirnos incorporar en un proceso que es de obligación y responsabilidad sindical también involucrarnos, como es la convocatoria de hoy día. Francisco Cabrera, nuestro presidente FENATRAMA, que también es
la federación que aglutina, ya lo dijeron, a todas las afiliadas nuestras, y ha permitido darle vida y consistencia en el tiempo. Te recordaba, Francisco, también ahí cómo estábamos trabajando en conjunto. Creo que ese es el objetivo, que sea permanente, un trabajo colaborativo y alianza con también el mundo de la academia, con el mundo de la investigación y las organizaciones no gubernamentales, en tanto signifiquen apropiarse este espacio también de deliberación, que es el objetivo también de la NEF. Bueno, y me tomo también unos minutos especiales con reiterar el saludo, ya lo hice antes de iniciar la conversación ya más formal, pero bueno, con mucho afecto a nuestro amigo y compañero de lucha también, representante de la Internacional de Servicios Públicos, Oscar Rodríguez. Gracias por estar siempre disponible con nuestra confederación, siempre atendiendo las urgencias sindicales de la ISP en tu lugar, ¿cierto? De residencia en Costa Rica, hoy día estás en Guatemala, a veces nos encontramos en Panamá, otras veces estás, bueno, en tu área de trabajo profesional. Creo que también de esta experiencia, de tu ámbito, digamos, que nos ayuda en esta convocatoria, sería también interesante. Bueno, y esperamos que nuestro compositor, transmitirle, Oscar, también a quien se enfermó, lamentamos esta situación que estamos enfrentando, la pandemia mundial, bueno, transmitirle también a nuestro compañero que iba a ser parte de este panel, bueno, nuestros cariños y su pronta recuperación con mucho cuidado, que es también el objetivo que hemos planteado como ANEF. Eso para nosotros es un privilegio contar con ustedes, de poder también visibilizar y saludar a quienes se conectaron a esta hora de la tarde. Estamos todos muy demandantes bajo las condiciones de trabajo telemático, que nosotros denominamos trabajo remoto, porque en el sector público no está legislado el teletrabajo. Tenemos ahí miradas distintas al Ejecutivo, pero bueno, es parte de este ciclo enfrentando esta pandemia. El Estado sigue funcionando. Son ustedes también los que están presentes, conectados y dejándose un tiempo para esta invitación. Y lo mencionaba Jovanka en su introducción, queremos desde la NEF hacer invitaciones y agradecemos a FENATRAMA, agradecemos a los compañeros y compañeras que han asumido este desafío de promover y, por supuesto, invitar a estos cabildos sindicales que reconozcamos el aporte desde el método laboral, también sindical, en nuestra responsabilidad como servidor de seguridad pública para este ámbito y otros ámbitos que creo que es pertinente. En eso, acompañar a la Confederación como ANEF en un libro que esperamos sacarlo ahora, en el mes de marzo a abril, para que sirva también como hoja de ruta, de reflexión y también de liberación, que es el objetivo, como dije, para poder ampliar ese proceso constituyente que estamos viendo como chilenos y chilenas. Y particularmente creemos que es importante el debut que hacemos hoy día, cómo frente a esta escasez hídrica que todos los especialistas, que aquí ya vamos a recibir esta información, ¿cierto?, en directo, nos dicen ahí los titulares que hay más de 3.000 millones de personas que no tienen acceso al agua. A veces no dimensionamos la envergadura, ¿cierto?, de la crisis hídrica que atraviesa, como le dicen los expertos, esta mega sequía que ya lleva casi 10 años. Yo creo que también es importante tenerla a la vista y tener muy, bueno, ese rol público, atendiendo también lo que significa el rol estatal en un diseño de políticas públicas que democraticen también, haciendo cargo también de esas políticas que hoy día son escasas en materia de medio ambiente. Y por supuesto, creo que la oportunidad vinculada al Día Mundial del Agua ayuda también a crear conciencia. Cómo nos hacemos parte todos y todas del cuidado de este recurso, y algo que hemos aprendido con el tiempo, de manera pedagógica, y también tenemos obligación desde la NEF y del mundo de representación sindical y social, incentivar esas prácticas que aseguren, por supuesto, que el acceso sea para todos y todas. Yo creo que eso también es parte de nuestra concepción y nuestro objetivo como NEF. Y yo, en esa línea, bueno, hay un tema que nosotros nos atraviesa, por eso el proceso constituyente, que se cruza cómo lo que está en Chile vigente, hay una ley que administra, ¿cierto?, el Código de Agua, que es un documento que data de la dictadura de 1981 y que ahí le entrega todas las potestades, ¿cierto?, al privado para, bueno, concentrar hoy día los abusos que vemos y que también hacen y restringen en la capacidad de esta democracia que nosotros entendemos que es el recurso natural del agua, y hay que recuperarla también en la nueva Constitución como un derecho para todos y todas. Y por eso que esta es una mirada de economía política nacional que no podemos estar ajenos como dirigentes sindicales de la NEF, y nuestra visión estatal también apunta a ese desarrollo, y que se cruzan con todos los intereses que ya reconocemos hace largo tiempo, que son
político-económico, y cómo orientamos también esta distribución del recurso hídrico que debería ser prioritario para todos y todas. Pero también tenemos esa realidad, ese código de aguas que hoy día limita, que pone en el centro el negocio y el lucro, y que yo creo que ahí está puesto el foco en atención a la minería, ¿cierto?, a la agricultura, y que son actividades económicas que consumen grandes cantidades de agua, y que, claro, sin duda, ese código de agua permite y ampara también el abuso que hoy día vemos en lugares que están, y que siempre me recuerdo, y cito aquí a Rodrigo Mundaca, el movimiento, ¿cierto?, que defiende también, como en Petorca, que no hay agua y llega en Aljire a nutrir de ese elemento esencial a la población, y que hay una carencia frente a una sequía inminente que ya no es de ahora, sino que de hace muchos años. Voy apurando, Jovanka y compañeros, porque nosotros tenemos la obligación, en tanto, insisto, servidores y servidores públicos, que estos cabildos, y que este cabildo en particular sea también un proceso de acompañamiento de un documento formal de las FENATRAMA, de las asociaciones que están vinculadas también a esta federación, y pueda ser parte de este registro histórico de la ANEF con el legado que tiene, del rol del Estado, de la función pública, del modelo de empleo público, pero también en aspectos muy técnicos y profesionales como ustedes hoy día nos van a ilustrar. Por eso creemos que también tenemos una obligación, insistimos que el desafío que tenemos con ustedes de inaugurar estos cabildos sindicales se vayan replicando en cada espacio de trabajo de manera telemática y con el autocuidado que hemos también mantenido en pandemia. Y solo para terminar, me permito quizá alguna referencia. Yo tengo una vinculación con mi trabajo en la Dirección de Aeronáutica Civil, que pertenece a la Dirección Meteorológica de Chile. De ahí hay reportes mensuales donde nos dicen claramente, y el de febrero de 2021, cito, Dirección Meteorológica de Chile, a fines de este año, de enero, se registraron importantes y pocas típicas precipitaciones en la zona centro-sur del país. Y de estas condiciones deficitarias, lo que volvieron a hacerse presente durante el mes de febrero, sí fueron espontáneas, muy alejadas. Y el balance que hacemos en el registro meteorológico, desde el punto de vista de las estaciones que están distribuidas en nuestro país, entre Coquimbo y Ñuble, las regiones que abarcan el nivel norte y central de nuestro país, sur, tuvieron registro 0 milímetros. Y la estación, como por acá les doy un ejemplo, en Valparaíso, en la zona costera de nuestro país, solo un registro 1,7 milímetros durante el mes de febrero de 2021. Hay una sequía, hay un desafío, hay obligación de hacernos parte de este proceso constituyente, por supuesto. No podemos, digamos, tener a la vista este déficit que está incluso, y termino la cita de la Dirección Meteorológica de Chile, en donde la ciudad de Coyhaique, más al sur, Almacén de Punta Arenas, son ciudades australes, registraron un déficit de 85, 62 y 80% respectivamente. Cierro la cita de nuestra Dirección Meteorológica de Chile, creo que también es importante, lo vinculamos. Y ahora sí cierro, ¿cómo no hacemos parte de esa Agenda 2030 que tiene relación con el desarrollo sostenible? Y en un objetivo en particular, el número 6, establece y garantiza la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y todas. Ahí se cruza el contexto internacional, mundial, de los países, de las buenas políticas y también de la participación ciudadana, social y sindical, que nosotros entendemos con esta participación y, por supuesto, en este espacio que hoy día nos brindan con excelentes, hombres, compañeros, amigos, y también estas distinguidas profesionales, que en su ámbito también, que hoy día esperamos inaugurar en este proceso de deliberación, mover el cerco en un terreno de disputa que también nos hacemos parte, como ANEF. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar presentes, y muchas gracias al equipo también que organiza y que ya mencioné, y bueno, disponible también para seguir contribuyendo en este desafío de hacernos parte de una construcción de una nueva constitución para nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, José, por tus palabras. Ahora yo quisiera hacer una breve aclaración acerca del panel que tenemos hoy día. Efectivamente, este es el lanzamiento de los cabildos, de los cabildos ambientales que vamos a hacer, que estamos iniciando hoy día entre las distintas asociaciones que somos parte de la comisión. Pero también la idea es que podamos continuar generando estos espacios, porque la idea es que estos conversatorios sean la materia sobre la cual también podamos ir generando el debate y la discusión que tenemos que hacer para poder lograr sacar justamente una propuesta sobre las temáticas ambientales que vamos a ir abordando en el transcurso del periodo de los cabildos.
Por lo tanto, también vamos, así como tenemos hoy día a Cristina, vamos a tener también otros invitados e invitadas que tengan también propuestas acerca de las distintas temáticas que vayamos abordando. Así es que podemos partir. Les señalo que cada uno de el expositor y las dos expositoras tienen cada uno 15 minutos para hacer su presentación, y vamos a partir con Óscar Rodríguez. Óscar, adelante. Muchas gracias, Jovanka. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí es un privilegio haber sustituido, aunque en estas circunstancias no muy comunes, pero producto de la pandemia, al compañero Alberto Bautista, un joven prominente dirigente sindical de uno de los sindicatos más importantes de la ISP en México, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que aglutina un poquito más de 220,000 afiliados. Él tenía muy a bien participar con ustedes en este conversatorio o cabildo. Sin embargo, por circunstancias de salud relacionadas precisamente con este pandemonio de la pandemia, no puede estar presente con nosotros, y yo le voy a tratar de sustituir y voy a un poco a improvisar algunas cosas que espero les sean útiles a ustedes para sus propias reflexiones y sus propios análisis camino a esta importante reforma constitucional tan esperada y tan ansiosamente observada por muchos de nosotros que no vivimos en Chile. Me voy a permitir transmitirles un saludo de nuestra secretaria general, la compañera Rosa Pavanelli, también, por supuesto, de una persona muy conocida de ustedes, Joselio Drummond, quien es el secretario regional para las Américas de la ISP, quien también por razones de salud no estará saludándoles este día, y me pidió que por favor no olvidara ese cordial saludo para ustedes, especialmente para la compañera Ángela Rifo y también para José Pérez y para todos ustedes quienes están viéndonos y escuchándonos desde la transmisión del Facebook. Supongo que no todos conocerán qué es la Internacional de Servicios Públicos. Muy rapidito hago una breve referencia. Somos una organización sindical global que aglutina alrededor de 30 millones de trabajadores y trabajadoras en 154 países en el mundo. Somos la organización más importante, referente en materia de servicios públicos ante la Organización Internacional del Trabajo y también dentro de la Organización Mundial de la Salud, y también hacemos bastante bulla en los foros internacionales relacionados con la gobernanza mundial, y también donde se toman decisiones estratégicas importantes encaminadas siempre a favorecer a las grandes corporaciones multinacionales, y sobre todo en este sector tan, digamos, vulnerable, tan sensible como es el suministro del agua potable y el saneamiento. Y me refiero a que nosotros también incidimos fuertemente en rechazo a algunas de las decisiones dentro de la conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Pero bueno, voy a lo que ustedes me pidieron que conversaran. Quisiera felicitarles como segundo plano por esta brillante iniciativa, sobre todo en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, que muchas de nuestras organizaciones celebramos el día de ayer, muy al pelo, sobre todo en este interés político de ustedes de compartir estas reflexiones con sus agremiados, sobre todo para hacer los preparativos y hacer toda la incidencia política necesaria desde nuestra perspectiva sindical en términos de participación en la próxima reforma constitucional. Quisiera hacer algunas valoraciones sobre la importancia del tema del agua, del saneamiento y del medio ambiente desde la Internacional de Servicios Públicos. Pero antes explicar que nosotros como Internacional trabajamos con sindicatos y grupos de la sociedad civil para presionar y alentar a los gobiernos nacionales y también regionales y locales a que se cumpla con la Declaración de Naciones Unidas del 2010 como el agua como un derecho humano,
y sobre todo garantizar el acceso universal del suministro del agua y por supuesto también del saneamiento. Por tanto, compañeras y compañeros, aunque la situación es adversa en materia pública en Chile, por cuanto creo que más del 90%, si más no me equivoco, alrededor del 97% de las operadoras de servicio de agua y saneamiento están en manos privadas, nosotros combatimos alrededor del mundo, y América Latina no es la excepción, contra la privatización bajo cualquiera de sus modalidades, y también al mismo tiempo como respuesta afirmativa a nuestra oposición a la privatización, proponemos el afianzamiento de acuerdos públicos y también acuerdos público-comunitarios y entre asociaciones comunitarias que también tienen una importante gestión del agua desde un enfoque público y más participativo desde la sociedad civil. Y en ese sentido, pues nos planteamos algunos importantes desafíos frente a algunas explotaciones irracionales del escaso recurso hídrico, como son los privilegios que dan ciertos gobiernos, y Chile no es la excepción, algunas compañías multinacionales para hacer mayor extractivismo, sobreexplotar el recurso hídrico para favorecer a grandes consorcios y compañías mineras, como también, por otro lado, favorecer grandes consorcios y compañías agroindustriales y también de otro tipo de actividades asociadas con desarrollos energéticos. Se nos detuvo. La señal de Oscar. Sí, demos uno. Ahí volvió. ¿Me fui por un segundo? Sí, unos segundos. Disculpen. Pero ahora se te oye muy bien. Perfecto, estoy en la habitación del hotel y probablemente la internet no esté muy bien. Me van a disculpar. Bueno, la ISP posee acuerdos y directrices, directrices políticas para favorecer a este sector, pensando siempre en robustecer las empresas que hacen gestión pública del agua, tanto empresas municipales, nacionales o empresas regionales o locales, ¿verdad? Estamos posicionados y hacemos mucha incidencia también dentro de algunas instituciones de gobernanza mundial, como por ejemplo dentro del Banco Mundial, dentro de la Organización de Naciones Unidas, donde se discuten algunos temas importantes relacionados con garantizar agua de calidad desde el cumplimiento, como decía José, del Objetivo de Desarrollo número 6, que tiene que ver con garantizar agua potable de calidad a todos los ciudadanos. La ISP es reconocida a nivel mundial y a nivel de la región de América Latina por su oposición, como dije antes, a la privatización. En ese sentido, hacemos muchas alianzas, muchas sinergias con redes y organizaciones tanto globales como regionales, y para el caso de América Latina, y probablemente algunos de ustedes conocen, hacemos alianza con la Red Vida, con la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios. Tenemos un convenio de cooperación que ya data desde hace ya algunos años con la Red Waterlat, que es una organización que hace mucha investigación, mucha academia y hace muchas publicaciones alrededor de todo el ámbito y todo el espectro que cubre el sector del agua potable, siempre desde una perspectiva pública y de participación ciudadana en cuanto al control de la gestión pública sobre el manejo del agua. Contamos con importantes sindicatos en todo el mundo, en América Latina, por ejemplo en Chile, nuestra más importante afiliada en el sector, bueno, la única afiliada en el sector, FENATRADOS. Tenemos otras importantes organizaciones que han hecho y marcado hitos importantes en luchas contra la privatización en América Latina, como lo es la
la FENTAP de Perú, que ha hecho resistencia por 40 años a la privatización del recurso hídrico en el Perú, misma situación en Brasil, en Uruguay, acá en Centroamérica, en México, en fin, tenemos presencia en muchos países en ese sentido y por tanto desarrollamos, o más bien decir, impulsamos campañas tanto nacionales como internacionales contra este objetivo nuestro que tiene que ver con la privatización bajo todas sus diferentes modalidades y propuestas, y optamos más bien por favorecer la recuperación pública del agua bajo diferentes conceptos. Hay un concepto que es muy usado en Europa que es la remunicipalización, es decir, es el proceso de la recuperación de las empresas públicas que en tiempos de la privatización pasaron a consorcios privados que ahora están siendo vuelta nuevamente a manos públicas a través de este tipo de procesos de remunicipalización. En otros lados se les llama de reestatización. Hay un término mucho más complejo que se usa y no me gusta mucho porque a veces tiende a confundir, que es la republicización. En fin, lo que tiene que ver todo esto es ver de qué forma, a través de este tipo de alianzas y con esa fortaleza de acciones encaminadas contra la privatización y la recuperación de las empresas públicas que una vez fueron privatizadas, cómo las podemos recuperar y cómo las podemos robustecer desde una perspectiva de una gestión pública eficiente y eficaz. Y en ese sentido, pues hemos tenido algunos logros importantes, como reseña muy rapidita, en ciudades como París, Buenos Aires, en Canadá, en Hamilton, en Malasia, en un sinfín de ciudades en España, en Barcelona, por ejemplo, en Tanzania, en África, en Tesalónica, en Grecia, que tuvo mucho suceso por toda una intervención, no solamente de los sindicatos, sino también de muchas organizaciones de sociedad civil que hicieron una especie de consulta popular y que finalmente ganaron la concesión en manos públicas del agua nuevamente. En esa perspectiva hacemos mucha injerencia también en algunas decisiones importantes desde la Unión Europea a través de la Federación de Sindicatos del Sector Público de la Unión Europea, y apoyamos, por supuesto, muchas campañas sindicales a nivel local, como dije antes, contra la privatización. Quisiera mencionar, y sobre todo en vista del interés que ustedes tienen con respecto al tema de la constituyente, de cómo incorporar este importante tema para recuperar nuevamente las empresas que hoy están privatizadas en Chile bajo ya una norma constitucional, poner como ejemplo, y era lo que habíamos pedido a Alberto Bautista hablar un poco sobre cómo lograron ellos incorporar en la pasada reforma constitucional de la Ciudad de México, que la población de la Ciudad de México ronda un poco más de los 20 millones de usuarios, como ellos hicieron en alianza con otros importantes sectores de sociedad civil para que se consignara dentro de la Constitución de la Ciudad de México el derecho humano al agua, ¿verdad? Y de la gestión democrática del recurso hídrico, que fue un aspecto muy importante a través de una campaña que hicimos conjuntamente con algunas organizaciones de sociedad civil, algunos sindicatos, algunas entidades académicas de la Universidad Autónoma de México, organizaciones de carácter comunitario, y gracias a que en ese entonces, en el 2016, el secretario general de esta organización a la cual les menciono, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, logró un escaño en la constituyente de la Ciudad de México, y él, en alianza con otras importantes congresistas constituyentes, en apoyo con otras fuerzas vivas de la Ciudad de México, lograron incorporar en el inciso H el derecho humano al agua y el saneamiento dentro de la Constitución de la ciudad.
En este momento y desde ya hace algunos años atrás, hemos venido observando muy de cerca los buenos sucesos y algunas frustraciones también de cómo todavía a nivel federal en México no hemos podido incorporar esta normativa dentro de la Constitución Federal de México, pero sin embargo ya este primer paso es un primer peldaño del cual nos ha servido como plataforma para impulsar con más fuerza política este tema del reconocimiento del derecho humano al agua y sobre todo ahora en el compromiso que tienen los estados, que tienen los gobiernos de cumplir con el objetivo número 6 de desarrollo sostenible que hace referencia a garantizar el agua de calidad para toda la población. Por supuesto que nos preocupa muchísimo los acontecimientos y las injerencias que desde ya hace bastantes años y ahora con mucho más fuerza en tiempos de pospandemia, algunas corporaciones multinacionales de capital norteamericano, capital europeo, incluso hasta de capital asiático, que han venido a nuestros territorios en América Latina para promover más proyectos extractivistas y también de promover la extracción de gas a través de la metodología o del método de fracking, que es la fracturación hidráulica para poder extraer el preciado recurso fósil, lo cual hace que contamina mucho de los mantos acuíferos, muchos de los recursos hídricos que están en el subsuelo. Y en ese sentido hemos hecho alianza también importante con algunas organizaciones que tienen mucha incidencia en este tema contra el fracking en ciudades como México, en algunas ciudades importantes en Estados Unidos como California, en Texas mismo, y en algunas ciudades importantes también dentro de la Unión Europea. Quisiera hacer una breve reflexión que nuestra lucha por la defensa del agua como un derecho humano va más allá y ahora lo ligamos también a la importancia no solamente de recuperar las empresas públicas de agua y de promover el agua como un derecho humano de calidad, sino que también hemos ligado otros importantes temas que van muy asociados, como por ejemplo la protección del medio ambiente y también, por otro lado, de minimizar las afectaciones y los impactos que en términos de la incidencia que tienen estos grandes consorcios corporativos como el desplazamiento de pueblos originarios de sus territorios ancestrales, pues no deja también de preocuparnos bastante y en ese sentido pues también hacemos luchas conjuntas con asociaciones y organizaciones defensoras no solamente del tema del agua, sino también de derechos ambientales y también de derechos humanos, sobre todo de pueblos originarios vulnerables y que han sido afectados y desplazados de sus propios territorios para favorecer estos megaproyectos de industria energética, agrícola y Oscar, nuevamente, lo tenemos en pausa por unos segundos. Constituyente consignar el tema del derecho humano al agua para que rija a partir de ese momento como un aspecto clave fundamental para el desarrollo de la población chilena en cuanto a la recuperación del recurso hídrico. Es una extraordinaria iniciativa que aplaudimos y apoyamos en todos sus extremos. Y permítame comentar, y con esto creo que ya me toca cerrar, comentarles la experiencia que tuvimos en el transcurso de la pandemia en el año pasado, en el 2020, a partir de un esfuerzo conjunto entre organizaciones sociales, sindicatos y algunos actores políticos legislativos, pudimos finalmente, después de muchos años de discusión, consignar dentro de nuestra constitución política en Costa Rica
desde 1949 el derecho humano al agua y al saneamiento, que fue un logro extraordinario del cual tuvo poco suceso porque la noticia siempre más importante era el tema de la pandemia. Así que les deseo, compañeras y compañeros, el mayor de los éxitos en esta faena, en esta tarea que por demás no es nada fácil, pero sabiendo el espíritu del pueblo chileno por recuperar sus propios recursos naturales, esperemos que esto sea una muy pronta y feliz realidad. Y reitero el agradecimiento por la oportunidad que me brindaran, aunque sea de esta forma un tanto improvisada por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Ahora nos corresponde darle la palabra a Pamela Pop, que nos va a hacer una presentación del estado de situación actual que tenemos en Chile, respecto del estado del recurso hídrico, y también de cómo debería abordarse en este debate constituyente. Así que Pamela trae una presentación que vamos a compartir con ustedes. ¿Puedes presentar? Eso, perfecto. Ahí sí. Bueno, los desafíos en torno al agua son muchísimos y vamos a tratar de abordar lo más amplio posible en el tiempo que tenemos. Yo siempre parto con esto, creo que es súper importante mencionar el hecho de que tenemos varias crisis. De hecho, incluso el secretario de Naciones Unidas parte en uno de sus discursos a finales de año diciendo que tenemos 3 crisis, yo acá le agregué 2 más, así que tenemos muchas crisis, en la cual él plantea y dice, tenemos una crisis de biodiversidad, de contaminación, ¿cierto?, y climática. Entonces yo acá le agrego la crisis sanitaria y la crisis de la democracia. Hoy en día la complejidad que tenemos también en el mundo es que la democracia está en crisis como sistema. Entonces, lamentablemente, los partidos políticos, por ejemplo, están muy en el suelo en muchas partes, esto no es solo acá. Entonces tenemos que ver cómo vamos a ir revitalizando la democracia. ¿Y por qué yo lo coloco? Porque es muy difícil darnos un paraguas normativo, ¿cierto? Es muy difícil legislar sin las instituciones, en el fondo la institucionalidad está tan cuestionada, porque pareciera que todo se está haciendo como desde toda la lógica que uno ve hoy día, por ejemplo, en redes sociales, que hay una desconfianza terrible de todo lo que sea. Entonces, efectivamente estamos en estos nudos y este escenario tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a tener que saber sortearlo como sociedad. A su vez, esta crisis climática y ecológica, yo siempre lo planteo, tiene aspectos políticos. La crisis ambiental no es solo una solución que tenga que buscar basándose en la ciencia, ¿cierto? La ciencia nos va a respaldar, ¿cierto? Pero la técnica no nos va a dar la solución, que la solución va a ser política finalmente. Entonces, la política debiera, ¿cierto?, ocupar la ciencia para tomar las decisiones, lo que finalmente vemos a diario que no está sucediendo. Por otro lado, tenemos que hay una consolidación, ¿cierto?, y reconocimiento de la crisis, pero el problema es que independiente de que esto se reconoció, no hemos mejorado nuestra situación, todo lo contrario, la hemos ido empeorando. Entonces, acá es donde uno empieza a pegarse los cabezazos pensando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque esto no, sabiendo desde los años 70 que tenemos ya una crisis presente, ¿por qué no fuimos hacia otro lugar? Y ahí empieza a aparecer estos problemas de que la frontera de extender, ¿cierto?, los plazos, de decir y confiar en la técnica, finalmente nos lleva a una crisis que yo, en mi caso, yo soy de las que piensa que el Acuerdo de París no se va a cumplir, porque es una solución desde la tecnocracia nuevamente, en la cual se quiere hacer pensar que a través de un capitalismo verde, y si aquí alguien es muy desde el otro lado me puede decir, oye, no es solamente capitalismo perfecto, pero el capitalismo es el sistema mundo que está más globalizado, por decirlo así, entonces lo voy a poner en esos términos, y por lo tanto la solución no va a venir desde cómo lo hemos seguido haciendo, entonces es imposible. Y si me voy hacia el otro lado, tampoco va a venir desde una explotación de recursos naturales a base del Estado. O sea, tenemos también
De hecho, la gran tradición que tienen los gobiernos progresistas de los años 2000 en adelante es que en el fondo pagaron políticas sociales con explotación de recursos naturales. Entonces, creo que ese panorama tenemos que tenerlo, hay que observarlo, porque en el fondo, hacia dónde debiéramos ir, esa es una transformación socioecológica, una transición, a transiciones justas en los territorios y en el fondo empezar a mirar otros paradigmas, definitivamente, porque el paradigma lo podemos cambiar de forma suave, paulatina, o va a ser de un colapso nomás. Va a ser un nivel de crisis tan grande que en el fondo las cosas colapsan y te va a llevar a cambiar igual. Entonces, aquí es donde la autoridad tiene que pensar, ¿cierto? La política pública tiene que en el fondo hacerse cuenta de si lo quiere hacer bien con tiempo o mal sin nada de tiempo. Y acá, ¿qué ocurre actualmente, cierto? Con la gestión de la democracia, ¿cierto? Y la crisis climática y ecológica, es que tenemos una alta, y esto corre como para América Latina y Centroamérica también, o sea, tenemos alta dependencia de la extracción y producción de materias primas, ¿cierto? Falta de mirada estratégica, o sea, por lo menos en Chile nunca miramos a 50 años, nada. Todo se mira cada 4 años cuando cambia el gobierno, y esa yo creo que es la gran desilusión que hoy en día tenemos con los partidos políticos, porque en el fondo pareciera que estamos apurados por llegar a la moneda, pero en el fondo sin un plan. ¿Qué nos ofrecen? ¿Cuál es tu mirada estratégica de país? Yo esperaría que los partidos estuvieran trabajando en esa lógica, ante la crisis que tenemos. Entonces, eso no está ocurriendo, no se está haciendo política desde ese lugar. Hay un rol del Estado, ¿cierto? Y en el caso chileno, el retroceso permanente del Estado, cada vez lo quieren hacer retroceder más, y tenemos un Estado subsidiario, que es un problema hoy en día. No hay un Estado que se fije cierto bienestar. Tenemos alta conflictividad ambiental, y ese también es un problema, porque los territorios, ¿cierto? Como las decisiones se toman en la zona central, se dispone, ¿cierto?, de los territorios sin absolutamente ninguna mirada desde las cuencas, ni una mirada de lo que hay, ¿cierto?, la carga ambiental que ya tienen. Entonces, como si en la región de Antofagasta cabe otro proyecto minero, es como si se puede, si hay 100, ¿por qué no uno más? Entonces, empieza a ocurrir que vemos que se repite la historia extractiva, ¿cierto?, en todas las regiones, e incluso uno puede hacer un mapa de conflictos asociados por cada 2 o 3 regiones, tienes algún, por ejemplo, agroindustria, en la sexta y en la séptima. Después vienen las forestales, en la octava, novena, ¿cierto?, corriéndose hacia la 10ª. Y entonces uno empieza a mirar que la conflictividad va a surgir a raíz de proyectos de inversión que se están desarrollando en los territorios. Y en ese sentido tenemos una pérdida de ecosistemas que está ya muy mega estudiada, hay muchos informes, y esto es la complejidad que tenemos que resolver. Por otro lado, tenemos el contexto climático, ¿cierto?, que es pésimo para Chile, sobre todo porque tenemos una alta vulnerabilidad, ¿cierto?, al cambio climático, tenemos 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención. Entonces, en el fondo, nuestro contexto es mirar sobre todo el tema de la adaptación. Si no nos adaptamos, ¿cierto?, si no nos preparamos para una crisis climática y ecológica grave, estamos en problemas. O sea, y ahí por eso hago hincapié en el tema de la política pública, porque en el fondo siempre se está pensando desde una lógica de normalidad. Entonces, cuando por ejemplo, se evalúan proyectos de inversión, se evalúan como que si lloviera todo el año. Entonces, por ejemplo, y esa agua no existe. Si se instala un proyecto forestal, ¿cierto?, debiera entrar a la evaluación de impacto ambiental para, por último, saber cuánta agua van a consumir. Sobre todo son especies exóticas, o sea, todo lo que ya sabemos con respecto a las especies exóticas y los monocultivos. Entonces, tenemos un panorama que no es muy bueno en materia de adaptación. Y por otro lado, la Constitución, ¿cierto?, fija el modelo extractivo, porque si bien no dice ninguna parte extractivismo, en el fondo se fijan las herramientas, ¿cierto?, las teclas de este modelo, y por lo tanto la actual Constitución no permite, y de hecho yo digo, menos mal se abrió esta puerta para poder cambiarla, porque en el fondo con los derechos de aprovechamiento de agua, porque no es que el agua sea privada, es el derecho de aprovechamiento de agua es el privado, y por lo cual se fija propiedad.
Lamentablemente, cualquier tipo de gestión que vaya en dar algún espacio al Estado o a dar algún espacio, ¿cierto?, para que se legisle desde la lógica del bien común o de los derechos humanos, etcétera, van a sacar la Constitución. Y esa ha sido la lógica. El Código de Aguas el 17 de marzo cumplió 10 años en tramitación. 10 años. Y es una reforma que es muy acotada. No es una gran reforma. No, esto no viene a cambiar el modelo, sino que está inserto dentro de la Constitución actual. Y aún así tenemos letreros camineros de la Sociedad Nacional de Agricultura diciendo que a los pequeños campesinos les van a estatizar el agua. Entonces ahí tenemos un problema gigantesco también, ¿cierto? Porque este modelo está fijado. Por otro lado tenemos, claro, las minas son del Estado, pero tenemos la ley de concesiones mineras. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Hay como una privatización, ¿cierto?, de la minería también, la cual ocupa, si bien ellos dicen, ocupamos el 4% del promedio de agua, el tema es que las regiones mineras están ocupando el 50-60%. Entonces, es un problema el extractivismo porque en el caso minero son tremendamente intensivos, o sea, extraen mucha agua, necesitan mucha agua para poder tener esas unidades funcionando. Y por otro lado, si no cambiamos la Constitución y no cambiamos el contexto hídrico legal, ¿cierto? La crisis climática y ecológica no la vamos a poder abordar. O sea, no tienes cómo, porque en el fondo el agua es lo que se usa para el sistema productivo y para sostener a las ciudades. Entonces, ¿cómo en el fondo tú vas a mantener los modelos? Ni siquiera el productivo lo vas a poder mantener, porque te va a faltar el agua. Entonces, este es un contexto que hay que tenerlo presente. Hoy en día lo que tenemos, ¿cierto?, es que hay que desarmar el entramado de la Constitución, y eso es un tema que en el horizonte tenemos que tenerlo a la vista. En el fondo, perdón, el artículo 19, número 24, que ya lo mencioné en el fondo, es que establece el derecho de propiedad. Yo creo que va a ser una de las madres de las batallas del sistema constitucional. O sea, esto no me cabe duda que va a ser algo que está siendo mirado, ¿cierto?, como para que no cambie, que no varíe mucho. Y por otro lado, tenemos el escenario de que si bien esto cambiara, igual tenemos el 90% de los derechos de agua superficiales, ¿cierto?, otorgados, más o menos un 50% de las aguas subterráneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? O sea, igual hay que cambiar el Código de Aguas, obviamente, ya no teniendo el agua en rango constitucional es un avance, vamos a poder, pero esto va a significar, ¿cierto?, un nudo que vamos a tener que resolver con los sectores productivos también. Voy a achicar la pantallita aquí, no veo. Ahí sí. Entonces, ¿por qué se requiere una nueva constitución, ¿cierto?, en el contexto de crisis climática y ecológica? En primer lugar, porque requerimos de una democracia sana. No podemos resolver, ¿cierto?, la crisis política y de confianza que vive el país, ¿cierto?, si no se hace un cambio constitucional que en el fondo genere una oxigenación del sistema de la democracia, ¿cierto?, y que la ciudadanía, ¿cierto?, y la sociedad en su conjunto pueda darse un nuevo pacto social. Por otro lado, la adaptación y la resiliencia al cambio climático implica un desafío del Estado también y de la sociedad, y para ello requiere de una batería, ¿cierto?, de políticas públicas, y estas políticas públicas no las vamos a poder implementar si nuevamente seguimos topando con la Constitución, porque de hecho la mayoría de las leyes no las podemos cambiar o no se puede legislar con profundidad, porque permanentemente los sectores que les encanta esta Constitución te salen a reservar constitucionalidad. O sea, vamos a ir al Tribunal Constitucional y generalmente el Tribunal Constitucional no nos da la razón, o a veces sí, pero en el fondo dependemos de una tercera cámara. Por otro lado, ¿qué es lo que hay en legislación? ¿Qué es lo que se ha estado avanzando, cierto? La reforma actual al Código de Agua, esta que yo les mencionaba que lleva 10 años, aborda y reconoce el derecho humano al agua que cae de cajón. O sea, es como esto ya no se puede, no resiste más que no se legisle en esta lógica. Prioriza el uso de las aguas, ¿cierto? Establece el consumo humano y el saneamiento, las actividades de subsistencia y sustentabilidad ambiental. Entonces, en el fondo la reforma se está haciendo cargo de una realidad que hoy en día el código no la tiene.
agrega temporalidad a los nuevos derechos, una temporalidad bien larga, no es, a los derechos nuevos se podrían otorgar hasta 30 años en el fondo, entonces igual es una temporalidad extensa. Establece materias de discriminación positiva, ¿cierto?, para los servicios sanitarios rurales, para los campesinos e indígenas, establecen normas que contemplan la sustentabilidad ambiental, establece la conservación de las aguas en áreas protegidas mediante la prohibición de otorgar derechos, ¿cierto? Se incorpora causales de extinción y caducidad de los derechos de agua y establece plazos para la regulación de derechos de agua, permitiendo regularizaciones colectivas y plazos diferenciados para el sector campesino. O sea, esta es la terrible reforma que los sectores, ¿cierto?, productivos se han opuesto. Y cae de cajón que esto debiera ser transformado, o sea, esto debiera ser tomado también por la Constitución. Por otro lado, tenemos que el proyecto de ley de cambio climático, y este proyecto cada vez me preocupa más, como que al principio lo había mirado así como, no tanto, pero después me empecé a preocupar mucho más, porque es un proyecto que, por una parte, ¿cierto?, y esto sigue andando en el Congreso, es un proyecto que por una parte tiene elementos muy interesantes, ¿cierto? Define la seguridad hídrica. Esta versión que tengo yo acá es la original del proyecto y ha ido cambiando, ya se mejoró, ¿ya? Porque en el fondo era muy, esta definición no daba en el fondo, se le agregó el tema de la conservación, preservación, etcétera, se le agregaron hartos elementos que fueron complejizando este tema y por lo tanto o sea, me refiero que el texto se ha mejorado y por otro lado tenemos los planes hídricos que a muy buena hora no se votaron ahora hace muy poco porque eran muy deficientes lo que plantea el proyecto y esto tiene que ser mejorado. Ahora, con este proyecto de ley para mí la preocupación surge a raíz de las compensaciones que trae y del tema forestal, porque en el fondo esto podría, desde mi punto de vista, quizás ser hasta un decreto ley 701 medio encubierto, en el sentido de que hay una superficie forestal que se está ofreciendo como una forma como sumidero de carbono. Entonces el tema está en que, y por otro lado tenemos la carbono neutralidad por ley, supuestamente, porque este proyecto lo va a establecer ahí, y entonces eso va a significar muchas hectáreas de plantaciones y eso va a significar mucha agua también. Entonces, es como no mejor mantenemos los bosques que tenemos ahora y así CONAF se deja de dar permiso, ¿cierto?, a la Sociedad Nacional de Agricultura, por ejemplo, para que cortas el bosque esclerófilo, que en el fondo Contraloría fue la que paró ese tema. Acá necesitamos conservación, ¿cierto?, de lo que ya tenemos, porque en el fondo restaurar y reparar va a ser mucho más caro. Por otro lado, tenemos los compromisos, ¿cierto?, de las contribuciones nacionales determinadas, que en el fondo plantean políticas a 5 y 10 años que son, desde mi punto de vista, muy insuficientes. Planes por cuenca, o sea, si tú no cambias el código de agua, un plan de cuenca no te sirve de nada porque los dueños del agua van a querer hacer lo que quieran con su agua, pues esa es la lógica actual, es como un Far West, yo tengo la propiedad, yo hago lo que yo quiero, o sea, la única forma en la que el Estado en el fondo interviene es cuando hay un decreto de escasez y en el fondo el Estado le dice, bueno, o se ponen de acuerdo o yo voy a intervenir. Entonces ahí es cuando recién se ponen de acuerdo los dueños que tienen las aguas, pero en el fondo todas estas medidas que traen las contribuciones nacionales determinadas, lamentablemente no van en la lógica de la profundidad que debiera ser la adaptación. Y por otro lado, algunas críticas que yo hice a la GNDC, ¿cierto? Es que hablan de indicadores, en el fondo de extracción de agua, y en el fondo es como, ya no estamos para la época de indicadores. Acá hay que reducir a los sectores productivos, o sea, ya no puedes usar el agua dulce, ¿cierto? El agua fresca, como que si fuera un destajo, de como que si nos llovieran 50 milímetros, o sea, ya no puedes hacerlo así. Entonces, en el fondo, las propuestas que tienen las NDC se quedan cortas. Por otro lado, plantean, por ejemplo, políticas que proponen en torno al agua no se hacen cargo de la realidad existente en la materia. O sea, actualmente los niveles de sequías que tenemos no dan con las propuestas que tiene. No se hace cargo de la arquitectura legal que tenemos, no se hace cargo de la dispersión de instituciones que deciden sobre las aguas. O sea, hoy en día la DGA, ¿cierto?, te otorga los derechos de agua, pero no solo la DGA.
también el SAC, que no conversa con la DGA probablemente, y entonces también los tribunales te otorgan derechos de agua. Entonces finalmente se produce una atomización, ¿cierto? Y no sabes dónde están las aguas finalmente, los derechos, etc. Y por otro lado, me parece muy grave que no mencionan a los glaciares. Dentro de las NDC, ¿cierto? Dentro de nuestros compromisos internacionales, los glaciares no existen. Entonces, y siendo un país que requiere, ¿cierto?, de glaciares, porque por una parte, dentro de la tercera y la séptima región, los glaciares no tienen ningún tipo de protección actualmente, porque no existen parques nacionales, entonces no les aplica la Convención de Washington. Y por otro lado, entre la tercera y la séptima región es donde estamos viviendo la sequía de forma mucho más brutal en el fondo, y para lo cual en el fondo ya llevamos 10 años y va a empeorar. Entonces, esto en el fondo la política pública se está contando un cuento a sí misma, en el fondo, que como que si estas propuestas que trae las NDC fueran a salvarnos, y la verdad es que no. Y por otro lado, algunas propuestas que yo como que había realizado en algunos trabajos, es que se debiera crear institucionalidad fortalecida, ¿cierto?, con respecto a materia de agua, quizás una subsecretaría del agua, o quizás, y estos son ideas nomás, chiquillos, no lo tengo así como zanjado porque es súper complejo en el fondo, pero quizás, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, si fuera más fortalecido, llevarse el agua, en el fondo, porque si lo seguimos dejando en agricultura, lo que nos empieza a pasar es que se ve con ojos productivos, y el agua hay que mirarla desde la preservación y conservación. No sé, son ideas. A veces digo mejor no, porque Medio Ambiente no tiene tanto presupuesto como el MOP, no sé, pero esto hay que debatirlo, hay que discutirlo en el fondo, sacarlo a la luz. Se tiene que generar una dirección de glaciología y nieve, en el fondo que cuente con los recursos. Hoy en día lo que hemos visto es que este gobierno actualmente, el actual gobierno ha recortado todo lo de la unidad de glaciología y nieve, y por lo tanto no hay una lógica ambiental, y contrató además a un glaciólogo que trabaja para mineras. Entonces, en el fondo es muy complejo esa asociatividad de alguien que trabajó para mineras y en el fondo ahora va a proteger los glaciares desde una óptica ambiental en el fondo. Entonces, creo que ahí hay que fortalecer estos temas, y que de verdad que el conflicto de interés hay que eliminarlo de este tipo de cosas, porque en el fondo entra la duda. Por otro lado, tenemos que en legislación, bueno, se requiere el cambio constitucional, no podemos en el fondo seguir en la misma, se requiere avanzar en la reforma del Código de Agua. Esta reforma tiene que ir en paralelo igual a la Constitución, porque en el fondo ya es un avance, porque si no vamos a tener que hacer todo el trabajo de nuevo. Una generación de ley de protección y preservación de glaciares, protección de humedales y turberas, ¿cierto? Y la celeridad en la tramitación del proyecto de ley de biodiversidad, porque no tenemos un servicio. Se requiere de tener un servicio. Necesitamos completar la institucionalidad ambiental. Esto, lamentablemente, ningún gobierno le ha querido colocar el cascabel al gato, y siempre tenemos como esta, ya le ponemos suma urgencia, después no, después al Código de Agua lo mismo empieza a ocurrir, suma urgencia, después simple, y ahí empiezan a dormir los proyectos 10 años, 15 años en el Congreso. Y por otro lado, se requiere de preservación y conservación, ¿cierto? Fijación de caudales ecológicos para las aguas superficiales, para antiguos y nuevos derechos. Esto no debe ser solo para los nuevos derechos, porque son muy pocos. Conservación de humedales costeros y urbanos, lo que implica detener la intervención a través de una moratoria. Restauración de ecosistemas con especies nativas, protección de las cabeceras de cuenca, ¿cierto? Y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y soluciones basadas en la naturaleza. Si bien los ODS 2030, ¿cierto? Y soluciones basadas en la naturaleza son como un lenguaje bien ONU, que a veces es como un lenguaje, ONU igual los quiero, pero es un lenguaje súper amarillo en algunos aspectos, creo que nos permite en el fondo también hablar con aquellas personas que no piensan igual que uno, y en el fondo esto es como una forma de mostrar que es positivo tener en el fondo resguardar la naturaleza, porque hay gente que no piensa estas cosas, o que no las quiere incorporar. Por lo tanto, creo que cuando uno dice, mira, aquí hay una propuesta de Naciones Unidas que habla de soluciones basadas en la naturaleza, ya rompes un poco el hielo de que no eres un ecologista en el fondo, o un ambientalista así como muy con el cual no se pueda conversar, sino que en el fondo hay un aparato supranacional que en el fondo te está también diciendo, mira, esto tiene que ir hacia allá. Creo que esas cosas ayudan para mantener los diálogos. Eso.
ahí estaríamos. Ya, súper. Muchas gracias, Pamela. La presentación de Pamela, como lo ha estado señalando Catherine en el chat, va a estar a disposición de todos y todas las interesadas. Así que ahora pasamos, le damos la palabra a Cristina Dorador, candidata a la constituyente del distrito, del distrito número 3. Así que Cristina, te damos la palabra. Recordamos que tienen 15 minutos. Cristina tiene una presentación también. Sí, bueno, muchas gracias por... ya, la voy a abrir ahora. Se ve bien, así que dale. Gracias. Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias nuevamente por la invitación a este interesante seminario. Son fantásticas las presentaciones anteriores. Yo creo que le dan también un marco muy atingente a lo que yo voy a conversar. Bueno, yo me voy a situar más en el territorio, porque también es importante, creo yo, a través de los ejemplos. En mi caso, lamento un poco el sesgo de mi formación, ¿cierto? Yo soy científica y académica, entonces uno siempre como que quiere mostrar no lo que sabe, pero cómo se ven los sistemas aquí. Y eso voy a hacer un poco desde la perspectiva de donde estamos, del desierto de Atacama, cómo podemos enfrentar esta gran crisis climática que estamos viviendo y además la problemática enorme, ¿cierto?, sobre el agua en Chile. Porque muchas veces esto se desconoce, o sea, sobre todo en un país como el nuestro, tan centralista, donde uno no entra en los detalles realmente cómo sucede el extractivismo, cómo suceden estas lógicas. Bueno, primero quiero enfocarme un poco en la historia, porque todos tenemos historias detrás y los territorios también la tienen. Y justamente el norte de Chile tiene una larga historia de extractivismo, que ha seguido ideas de reemplazo. O sea, en un momento fue el guano, cuando estos territorios ni siquiera eran chilenos, ¿no? Después salitre, cobre y paralelamente, ¿cierto?, actualmente el litio y por supuesto muchos otros minerales. Por otro lado, también es muy importante señalar lo que también Pamela decía, o sea, tenemos que prepararnos y ahora ya estamos muy atrasados, de hecho estamos de verdad atrasados y eso preocupa mucho frente a los escenarios de cambio climático. Siempre se habla de escenario futuro, pero lo estamos viviendo ahora y yo creo que estamos llegando tarde a todo. Y esta oportunidad que tenemos de hablar de estos temas y sobre todo en un contexto constitucional es muy valiosa porque podemos empujar, ¿cierto?, lo que vamos a hablar al final, una constitución ecológica que ayude a poner estos temas en el texto constitucional de alguna manera. Lo otro fundamental que va de la mano de la real descentralización del país es valorar y también preservar, ¿por qué no?, el conocimiento local que se genera tanto de las comunidades originarias como también de las distintas comunidades que habitan. Muchas de esas soluciones tecnocráticas que también se hacía referencia provienen quizás del grupo de personas que nunca han pisado los territorios con los cuales ellos deciden. Y a veces, claro, son cuestiones, hay muchos ejemplos muy ridículos respecto a lo que se piensa que se puede hacer y son completamente inaplicables. Y bueno, lo que voy a hablar también es sobre salares. Algo señaló recién Pamela sobre glaciares, que ni siquiera se mencionan en la NDC. Bueno, salares realmente están bajo la alfombra y no se manifiesta, digamos, la importancia que tienen como ecosistema y como fuente de agua. Bueno, nosotros vivimos acá en el desierto de Atacama y eso es bastante importante para nosotros porque justamente vivimos en unas zonas muy particulares en el mundo, o sea, en la zona con mayor radiación del planeta. O sea, Violeta Parra estaba muy clara cuando decía, y arriba quemando el sol, porque realmente es impresionante, ¿cierto?, la cantidad de radiación que recibimos. Y eso también, si uno lo extrapola a todos los organismos que aquí viven, hay adaptaciones únicas para vivir en este ecosistema. O sea, no es fácil. Por eso hablar del norte no es simplemente hablar de un lugar inhóspito donde no pasa nada y solamente hay minería. Es mucho más que eso. Y eso es lo que también estamos tratando de rescatar y de promover en esta discusión constitucional. Que los territorios sean valorados por lo que son y por lo que pueden ser. Entonces, el desierto de Atacama, bueno, esta unidad geográfica, ecológica y humana trasciende límites políticos escritos en un mapa, ¿cierto? Por otro lado, el tema de la historia, la industria del salitre y del cobre utilizaron para sus procesos aguas provenientes de napas subterráneas, ríos. O sea, cualquier proceso minero, y es importante resaltar, requiere agua. Imagínense, agua en el desierto más árido del mundo. Entonces, se está agotando el agua que quedaba del desierto. O sea, esa es un poco la paradoja. O sea, no es que agua estuviese disponible, por eso también siempre me llama la atención que cuando se hable de agua no se considera casi el desierto, porque se asume como que no hay agua. Agua sí hay,
pero está siendo acotada en gran medida por este extractivismo tan grande. Bueno, en su época de esplendor, justamente la industria del salitre, hace poco más de 100 años, utilizó leñas de tamarugo para poder hacer los hornos para poder evaporar el caliche y condensar el salitre, llevando casi la extinción a los bosques naturales de tamarugo. En Chuquicamata se utilizó la yareta, también llevándola casi a la extinción. Y luego, bueno, en respuesta a eso, se instalaron las primeras termoeléctricas en Tocopilla, que estuvieron activas hasta hace muy poco. Entonces, los salares han sido históricamente vistos como sitios de interés económicos o yacimientos, no como ecosistemas complejos que deben ser preservados. Y eso yo creo que es extrapolable a tantos ecosistemas en Chile. Entonces, como solamente para darles una idea, acá hay una foto satelital del año, creo que alrededor del año 30, esa satelital en esa época no había aérea, es una avioneta, y acá se puede ver la cuenca del salar, del salar de Bellavista, en la región de Tarapacá, y a los lados de los salares, a los bordes, están las oficinas salitreras, porque ahí están los mayores yacimientos de nitrato, y justamente las aguas que se ocupaban son aguas subterráneas de estos sistemas. Entonces la historia económica de Chile ha estado vinculada a los salares. O sea, gran parte del desarrollo de Chile al principio del siglo pasado estuvo dado por la industria del salitre. O sea, la Universidad de Chile se construyó gracias a dinero de la industria del salitre. Y si lo pensamos bien, ¿de dónde venía el agua? De los salares. Entonces tenemos esta idea de que hay pedacitos del desierto de Atacama, por los nitratos y por tantos otros minerales dispersos en el mundo, y junto con ellos también su diversidad microbiana que yo trabajo. O sea, también yo me imagino siempre todo en pequeñito y bueno, está disperso en nuestro país en distintas partes. Por lo tanto, es muy importante también pararse desde esa vereda. O sea, ¿qué nos enseña la biología, qué nos enseña la vida en el desierto sobre la vida futura de la Tierra? O sea, esto trasciende lo que le pasa a Chile, y eso es muy importante también de considerar. Bueno, tengo poco tiempo, pero solamente quiero contarle un poquito por qué es tan importante que considero yo que son los salarios en este contexto, porque son sistemas muy variables, primeramente, no son sistemas homogéneos, cambian uno al otro, hay cerca de 52 salarios en Chile, son cuencas cerradas, tienen un balance hídrico negativo, es decir, se evapora mucha más agua de la que ingresa, por eso se llaman ecológicamente sistemas terminales. En el pasado, hace millones de años, fueron grandes lagos, pero con el tiempo se han ido evaporando, tienen una alta biodiversidad, un alto endemismo, y también por lo mismo son sistemas muy frágiles. Por eso, y junto con lo que ya mencionaba de la radiación, junto por eso son claves de proteger y no han sido suficientemente relevados en su importancia ecológica y territorial. También estos humedales contribuyen enormemente a la mitigación de gases de efecto invernadero, que es un estudio que nosotros hemos realizado, y son claves para las comunidades indígenas locales. O sea, las comunidades viven gracias a los salares. Ahí está el agua, están los animales, está, digamos, toda la vida, las plantas medicinales, etc. O sea, son fuentes muy importantes de valores culturales también y materiales para las personas. Bueno, y un ejemplo en particular de lo que ocurre con salares es el salar de Atacama. El salar de Atacama, me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado porque es el salar más grande de Chile y además es la principal fuente de litio que tiene el país actualmente. Entonces uno puede encontrarse, ¿cierto?, con maravillas naturales como aquí los flamencos. También estos son tapetes microbianos, hasta que hay bacterias, por si no lo sabían, esos colores diferentes son bacterias distintas y hacen fotosíntesis, ¿ya? Y están en las sales impregnadas. Y bueno, los flamencos lo que hacen al romper el sedimento van comiendo bacterias. Y también gracias a esos colores también adquieren el colorido rosado que tienen esos plumas. Pero por otro lado, la parte sur del salar, nos encontramos con estas grandes intervenciones que son las piscinas de evaporación de litio. Y acá hay un ejemplo de una bomba que bombea todos los días, en total en el salar se bombean 4.000 litros por segundo de salmuera. La salmuera es agua con sal, y ahí también hay un tema de discusión porque la industria dice nosotros no sacamos agua, sacamos salmuera, lo cual es reconocido en la ley como un mineral, por lo tanto queda fuera de la discusión del agua, lo cual sabemos que es un tecnicismo que no tiene sentido. Entonces esta ha sido un poco la transformación del salar en los últimos 20 años, realmente es impresionante la magnitud, o sea, se puede ver desde el espacio, esta vez que sí por satélite, y esto se debe a la gran demanda de litio que existe, sobre todo en el hemisferio norte, en el contexto de la electromovilidad y la descarbonización. Sin embargo, acá no vemos buses eléctricos circulando en nuestras regiones, vemos solamente extractivismo. Para que se hagan una idea de la magnitud, porque esto es muy importante, acá no es que uno esté en contra de la minería, es el tiempo y magnitud. Cada piscina de evaporación de salmuera tiene un tamaño aproximado de 20 canchas de fútbol. Y además,
toda esa agua se evapora. O sea, esa agua ya fósil que ha estado ahí contenida en el salar por millones de años y de repente se empieza a evaporar y se va, ¿cierto? Se une al ciclo del agua, pero desaparece. Esto es tanto así que los salares están bastante en peligro porque hay cerca del 40% de todos los salares de Chile están ya en proceso o de exploración o de explotación por litio. Ya recientemente se empezó a intervenir el salar de Maricunga y ha sido muy triste ver esa foto porque ya hay palas retroexcavadoras ya haciendo los hoyos para hacer las piscinas de evaporación arriba del salar, que está, a propósito, limitando, ¿cierto?, con el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, que también está en peligro en este caso. Bueno, el 70% de las reservas mundiales de litio están en Sudamérica, por eso también hay tanta expectación por estas reservas, no solamente en Chile, también en Argentina, en Bolivia. Y hay tanto interés, ¿cierto?, sobre todo las multinacionales. En los últimos 20 años Chile ha producido cerca del 40% del litio mundial, o sea, lo más probable es que el litio que ustedes tengan en sus celulares venga del salar de Atacama. Y en este proceso de evaporación se evapora el 95% de agua. O sea, esa magnitud y creo que es tremenda para que uno se dé cuenta de lo que esto implica. Y una pregunta frecuente, porque también acá viene un tema que quizá no entra directamente en la Constitución, pero sí yo creo que es importante de saber. O sea, siempre se trata de buscar la causa y efecto de este tipo de acción. O sea, y una gran pregunta es esa, ¿la industria del litio está afectando a Salar de Atacama? Bueno, existe evidencia científica que sí, sin embargo, no, aunque uno publique todo lo que pueda publicar, si es que no hay políticas públicas que realmente, y no hay tampoco interés por ocupar la ciencia para la toma de decisiones, no se utiliza, y nos ha pasado varias veces. ¿Y estos efectos pueden ser extrapolados a otros salarios? Seguro que sí. Entonces, acá viene yo creo que la pregunta de base, ¿cómo la nueva Constitución puede cautelar que el agua de los ecosistemas, tanto para consumo humano como para la mantención de la biodiversidad, esté disponible? Y también una gran amenaza, que es la reactivación económica post-COVID, que efectivamente va de la mano de la profundización de la inequidad y la desigualdad y también del extractivismo, pudiendo generar daño ambiental irreparable. Y eso lamentablemente lo estamos viendo, sobre todo en los salarios. Bueno, esto un poco para que se den cuenta de la magnitud de la explotación en los últimos años. Ha aumentado enormemente el área de expansión de las piscinas. Esto también, más o menos hay un 7% de aumento de la expansión de la explotación en el salar al año. Se han expandido, digamos, enormemente estas pozas. Y ya ha generado cambios. Hay cambios significativos en la vegetación del salar de Atacama. También aumenta la temperatura del suelo, lo cual sumado, ¿cierto?, a los efectos de cambio climático va a generar problemas serios a futuro. Y también hay cambios en la humedad del suelo. Entonces, todo esto generalmente comprueba, digamos, que se está afectando enormemente el salar de Atacama. Ya hay una correlación también entre la expansión de la minera y la degradación ambiental por distintos índices, que no voy a entrar en detalle por tiempo. Esto no es único para Atacama, también han habido otros casos que son emblemáticos. Uno del Salar de Lagunillas, en la región de Tarapacá, donde ustedes pueden ver claramente cómo acá estas líneas que van disminuyendo son los niveles de los acuíferos. Empezaron a bajar drásticamente desde la extracción, que empezó el año 91. Esto fue por BHP, hasta ya hacer inviable, digamos, el sistema. El sistema está seco completamente, desaparecieron las lagunas. Y las personas dieron aviso, los aymaras de la zona que estaba cambiando el sistema. Se notó un cambio de temperatura local en el agua, porque eso hay un efecto que se llama cambio climático local, porque al extraer tanta agua tan rápido, las piscinas, las pozas que están en la superficie, aumenta la temperatura y con eso se evapora aún más rápido. Entonces es un efecto aumentativo. Y ya el año 2002, 10 años después de la explotación, se secaron los bofedales y la respuesta vino 5 años después más o menos, en que se empezaron a regar los humedales. O sea, esas son las soluciones tecnocráticas a estos problemas ambientales. Traer un camión aljibe y regar los bofedales, lo cual no tiene ningún sentido ecológico ni ningún tipo, cero sentido común. Y otro caso que es bastante grave, que actualmente de hecho hay un litigio, ¿cierto? El Consejo de Defensa del Estado puso una demanda en contra de Minera Escondida por el daño ambiental irreparable e irreversible del salar de Punta Negra. Acá se puede ver el año 84, este salar de Punta Negra, acá están los cerros donde desaparecieron, ¿cierto? Porque ahí empezó a explotar la Minera Escondida. Y el salar de Hamburgo, que está en un salar muy pequeño que estaba acá al lado, a ese de ahí, fue usado como lugar para depositar los relaves. Entonces los salares no solamente han sido usados para sacar agua, sino que también como botadero. Y bueno, es el milagro chileno económico, ese que también se puede ser traducido a tragedias ambientales, que son tantas.
Esta otra, una foto satelital también de la Estación Espacial Internacional para que se den cuenta de lo que está pasando ahora en el desierto. Estas son también piscinas de evaporación, pero de otras sales que después llegan acá. Esta es la planta termosolar de Cerro Dominador, que también es un avance tecnológico impresionante, ¿cierto? Como energía alternativa, energía renovable, y ocupa fusión de sales. Y las sales provienen del desierto de Atacama, el caliche, y también la salmuera del desierto de Atacama. Entonces estamos viendo que procesos extractivos de hace 100 años se están volviendo a utilizar, pero en un marco de energías verdes. O sea, finalmente son las mismas prácticas que se sacuden el polvo y empiezan a funcionar nuevamente. Ahora, respecto al agua, el problema es súper grave, porque ya todos estos procesos requieren agua, y si se fijan, una solución tecnocrática ha sido la instalación de plantas desaladoras en la costa, que han también aumentado enormemente, debido al agotamiento de las napas subterráneas y de los pozos que tenían, ¿cierto?, las distintas mineras. Sin embargo, a pesar de la construcción de plantas desaladoras, acá se ve que el consumo de agua de mar aumenta hasta la proyección de Cochilco hasta el 2030, no disminuye el consumo de agua continental. O sea, no es que se reemplace el agua de mar por el agua continental, se sigue usando igual. Entonces, finalmente, esto también va a provocar un gran problema. Por lo tanto, las soluciones no son necesariamente tecnocráticas, son integrales, políticas, culturales, sociales y, por supuesto, constitucionales. Entonces, bueno, terminar, ya el agua ha sido clave para el éxito económico de la industria extractiva de minerales y ahora también de la transición energética, por ejemplo, las baterías de litio y las sales de fusión, y hay agotamiento hídrico en áreas tan vastas como la Pampa del Tamarugal. Sin embargo, estos ecosistemas no han tenido atención suficiente, solo un bajo porcentaje de ellos se encuentra en áreas protegidas, y este es un costo ambiental grande de la transición, que es muy invisible. Entonces, en mi caso, como soy candidata, y justamente gran parte de la motivación para hacerlo vino de estas temáticas, por la gran invisibilización que existen de estos temas desde el norte de Chile hacia el centro, sobre todo. Son 5 tópicos los que resumimos un poco nuestra propuesta, y uno de ellos claramente es la constitución ecológica. Queremos incluir temáticas como la justicia ambiental y los derechos a la naturaleza, reconocimiento del agua como un derecho humano, el cual debe garantizar y priorizar el consumo para las personas, comunidades y también funcionamiento de los ecosistemas. Y también fomentar a nuevas lógicas de desarrollo económico, o sea, transitar a esa economía sustentable, poniendo fin al extractivismo como lo conocemos actualmente, porque realmente es una debacle que estamos observando actualmente de nuestro ecosistema y nuestra vida. Para ello también es muy importante reconocer el conocimiento y distintos saberes que tienen las comunidades, a través incluso de la ciencia y la tecnología como valores públicos para el desarrollo. Otro tema que me gustaría mencionar es la descentralización es clave. O sea, si la nueva constitución no parte descentralizada, o sea, ya haber puesto la sede en Santiago, yo creo que partimos mal. No estamos hablando nuevamente del país que queremos. O sea, gran parte de todas estas problemáticas provienen, creo yo, del desconocimiento de los territorios y de la descentralización. Y un punto que también mencionó Pamela es el desarrollo del conocimiento para la toma de decisiones, sin conflictos de intereses, porque eso es algo grave que está ocurriendo también, que tiene que ser imparcial, con fondos ciegos, no sé, desarrollo de capacidades regionales, porque eso también es la forma de democratizar el conocimiento y avanzar hacia un mejor país, por supuesto, de la mano de todas y todos nosotros. Así que muchas gracias por el tiempo y la atención. Muchas gracias. Hemos tenido expositoras y expositor, y el expositor con presentaciones muy, muy nutridas. Les agradecemos, por supuesto. Y ahora pasamos a las preguntas que nos han hecho a través del chat, porque la idea era que pudiéramos abordarlo desde ahí. Catherine está ordenando las preguntas. Pero mientras tanto les aprovecho de señalar que por las preguntas que están haciendo en el chat, que las presentaciones van a ser enviadas a quienes las requieran. Entonces, Catherine. Hola, Giovanca. No hay hasta el momento muchas felicitaciones, muchos saludos, pero no hay ninguna pregunta hasta el momento. Así que quizás si alguien alza la mano o abre su micrófono, o si quiere... Perfecto. Pero mira, aprovechemos entonces este momento para profundizar un poco más respecto de el debate de la constituyente en estas materias. Estamos pensando en que vamos a discutir, vamos a discutir en torno a cómo
queremos funcionar en términos, ¿cuál va a ser el rayado de cancha que vamos a tener? Entonces, por una parte, Cristina habló de una constitución ecológica. ¿Qué implica esta constitución ecológica? ¿Cuál es la opinión, por ejemplo, que tiene Cristina respecto a la constitución ecológica? ¿Cuáles son los principios que debiera contener esta constitución ecológica? Lo mismo le planteamos entonces a Óscar Rodríguez respecto de cómo se ha tratado este tema desde esa perspectiva en los demás países o los distintos estados regionales. Y a Pamela también, si nos puedes abordar el tema. Partimos con Cristina. Espera, disculpa, Jovanka, es que hay una persona, Reinaldo Troncoso, que levantó la mano. Quizás ahí mientras los participantes procesan la respuesta, le damos la palabra a Reinaldo, entonces. Gracias. Reinaldo, adelante. Sí. Hola, muchas gracias. No sé si se escucha bien. Quiero saber primero si se escucha bien. Perfecto. Se te escucha muy bien, Reinaldo. Adelante. Muchas gracias. Es una pregunta que yo creo que va a ser un complemento con cierta especificidad respecto a lo que acaba de plantear Johanna, de cómo en la Constitución se toma la problemática ecológica en su conjunto. Pero yo me gustaría referirme específicamente al agua, dentro de toda la problemática ambiental que hay que ir a defender en la Constitución. Y se ha hablado, con justicia, de poner y de consignar en la Constitución los resguardos para el derecho humano de acceso a la Constitución. De acceso al agua. Pero creo que, y la pregunta va para la doctora o profesora Cristina, en relación a lo siguiente. Antes de tomar el agua y democratizar el agua, creo que tenemos que poner los resguardos en el ciclo del agua. Es decir, no solo ver el agua como el recurso que necesitamos, ya sea para bebida o para sistemas de producción, sino que como en nuestra Constitución reconocemos que el agua es parte de un ciclo vital, que si no hay agua, no hay vida. El agua está manteniendo los ecosistemas que liberan el agua de calidad que necesitamos. Y los sistemas de producción, los sistemas extractivistas, están afectando negativamente en ese ciclo del agua. Bueno, termino con esto la pregunta. Es cómo ponemos en la Constitución el derecho del agua a seguir manteniendo su ciclo, de modo que permita que parte de esa agua y ahí pasamos a la segunda parte, de cómo podemos democratizar el acceso a la poca agua potable que existe en el planeta, o el agua bebible y de calidad que permite la vida del ser humano en el planeta, que es muy poca. Bueno, eso quería plantear. Muchas gracias. Y felicitaciones por el Cabildo. Felicitaciones a todos los organizadores del Cabildo. Muchas gracias, Reinaldo. Te invitamos a incorporarte en las próximas sesiones también. No nos abandones. Entonces, sí, Reinaldo dejó planteada una inquietud. Habíamos sumado a eso qué entendíamos por constitución ecológica y cuáles son los principios que entendemos que debieran incorporarse a esta constitución. En honor al tiempo, voy a sumar también para los expositores y expositoras otras consultas que se está haciendo por chat, que cuáles son los impactos que estas materias tienen al respecto de los convenios internacionales vigentes, materia agua, por ejemplo. Sabemos, entonces, tenemos convenios que son internacionales respecto de
por ejemplo, ¿cómo se llama? El del principio 10, el acuerdo de Escazú, que no ha sido firmado por nuestro país, los acuerdos, bueno, algo mencionó sobre el Acuerdo de París Pamela también, y así, ¿cuál es el escenario que tenemos en esa materia? Entonces tendríamos la consulta de Reinaldo, los principios para la nueva Constitución y cuál es la relación o los impactos que pueden tener los convenios internacionales en Chile, en el marco de este proceso constituyente. Les dejo entonces la palabra, le vamos a dar unos 2 o 3 minutos a cada uno de los expositores para que dé respuesta o comente las preguntas y después hacemos otra ronda para que vayan anotando sus consultas, sus comentarios. Adelante, entonces partimos con Cristina, después Pamela y terminamos con Óscar. Ya, muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero voy a partir por la Constitución Ecológica. Ahí lo importante, para quienes no lo han escuchado, es un cambio ético en las relaciones que tenemos nosotros los seres humanos con la naturaleza. Porque actualmente, ¿cierto? Nosotros somos amos y señores o señoras de lo que se le llama el planeta, ¿cierto? O los recursos naturales, que es una visión, ¿cierto?, muy economicista respecto a cómo se ve la naturaleza. También hay otras definiciones, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos, que también va de la mano del utilitarismo, o sea, de que nosotros usamos la naturaleza para nuestros fines. Sin embargo, este es un cambio de paradigma respecto a nuestra relación, que es intrínseca, indisoluble entre la naturaleza y el ser humano. O sea, si no tenemos naturaleza, si no hay conservación de la biodiversidad, del agua, porque sin agua, bien como lo llama el don Reinaldo, no hay vida, no tenemos tampoco nosotros garantizada nuestra existencia. O sea, eso pareciera ser tan obvio, pero lamentablemente no se considera a la hora de pensar en cómo nos desarrollamos como humanos, ni cómo se mantienen nuestras sociedades. Entonces, ya partiendo por ese principio, hay un montón de otros temas que están incluidos en las ideas de la Constitución Ecológica, pero ese yo creo que es clave, ese cambio de relación que va de la mano de los derechos a la naturaleza, porque también la naturaleza tiene que reconocerse como sujeto de derecho, cierto modo, como ha pasado también en otros países. Y también incluye un tema que es crucial, que se vincula a la pregunta de Reinaldo sobre la propiedad y en general el ambiente, porque acá normalmente se considera el tema de la propiedad desde el punto de vista ambiental es una función ecológica. El agua la tiene, por supuesto. Él hacía mención al ciclo del agua. O sea, el agua no es simplemente el líquido que vemos, sino que también es toda la expresión de la vida y sus distintas manifestaciones. Por eso mismo, al no reconocer aquello, ocurren propuestas, para dar un ejemplo, barbaridad en realidad, como la propuesta de la carretera hídrica, mover agua del sur hacia el norte. O sea, son ideas completamente fuera de, no sé, cualquier lógica. Nosotros cuando, me acuerdo, salió esa idea, como Sociedad de Limnología no nos pronunciamos porque realmente no tiene ningún sentido. Eso simplemente es una destrucción de las cuencas. Lo mismo pasa cuando ocurren embalses. Los embalses también son destrucción de las cuencas. Así que es muy importante garantizar esa visión de la función ecológica de los bienes comunes, como sería en este caso el agua, el aire y otros también tan importantes. Y no recuerdo la tercera pregunta. La tercera pregunta decía relación sobre el impacto de los convenios internacionales, Acuerdo de París, etc. Bueno, yo creo que los acuerdos en temas ambientales que Chile ha firmado son mínimos respecto a los desafíos que tenemos. O sea, sin ellos yo creo que estaríamos mucho peor de lo que estamos. Entonces, hay varios que hay que, o sea, nos van a dar luces de, como bien decía Pamela, son muy onuficados, no sé, pero sí nos van a dar luces de cómo poder avanzar. O sea, yo creo que es muy importante considerarlos a la hora de construir la Constitución. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Pamela, 2 minutitos. Sobre lo primero, yo creo que acá hay varios principios que pueden ayudar, porque esto hay que mirarlo de forma holística. Entonces, tú tienes, por ejemplo, si colocamos un principio intergeneracional, ya el hecho de que te tengas que preocupar de las próximas generaciones, ya en el fondo debieras entrar a preservar la naturaleza, porque en el fondo las nuevas generaciones tienen derecho a ver glaciares, a ver los salares, a ver los humedales. En el fondo hay un principio, ¿cierto?, de intergeneracionalidad, que no es nuevo. Esto viene del año 87, Comisión Brundtland, o sea, esto ya viene hace rato, ¿no?
en el fondo seguimos atrapados en lo mismo. Nuestro antropocentrismo nos tiene atrapados aquí de nuevo, revitalizando temas que ya se habían discutido tiempo atrás. Por otro lado, tenemos que plantear el derecho humano al agua y de los ecosistemas. Los ecosistemas, o sea, no va a haber derecho humano al agua si los ecosistemas no tienen derecho a tener agua también. Entonces, ahí está este tema de que el agua es vida. Entonces, si acabamos con las cuencas, acabamos con las cabeceras de cuenca, no va a haber agua hacia abajo. Tan simple como eso. O si la contaminas, va a haber contaminación hacia abajo. De hecho, en Arica, la minera Choque Limpie contaminó con arsénico y llegó hasta Arica y está a 3.000 metros. O sea, estamos hablando de toda una cuenca contaminada. Entonces, es terrible lo que produce. Por otro lado, tenemos, hay que agregar, ojalá, los principios de Escazú dentro de la Constitución: justicia ambiental, democracia ambiental, información, ¿cierto? El acceso a la información. Debiera haber algún tipo de participación también que fuera más vinculante. Lo que hoy en día, lo que tenemos es sumamente impresentable, en que la democracia se basa en que nos citamos cada 4 años de ir a poner un voto en la urna y nunca más te preguntaron nada. Entonces, acá hay un tema de participación que es importante empezar a profundizar. Y por otro lado, tenemos que también declarar el agua un bien nacional de uso público. O sea, a nivel, en rango constitucional, porque aquí me podrían decir, oye, pero eso está en el Código de Agua, sí, pero no está en la Constitución. Entonces, si no está en la Constitución, es un problema, porque en el fondo el Estado tiene menos herramientas para, en el fondo, luchar contra el derecho de propiedad que hay a rango constitucional. Eliminar del rango constitucional el tema de los derechos de aprovechamiento es vital. Si no hacemos eso, no tienes cómo cambiar después el resto. Entonces ahí ya con esos elementos, hay otros más, pero en el fondo uno podría empezar a decir, mira, esto va a caminar hacia a un modelo más justo, por decirlo así. Yo no me voy a hacer tantas expectativas con la Constitución, porque la Constitución no va a solucionar todo. Acá también tenemos que cambiar desde los ciudadanos, ¿cierto? Que estamos caminando y que ocupamos celulares y que nos gustan los computadores. O sea, en el fondo tenemos que ir a una vía de simplicidad. Yo creo que acá los consumidores y consumidoras, ¿cierto? También tenemos que ir hacia un lugar distinto, a un paradigma distinto. Y esto va a requerir el esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto. Con respecto al tema de los tratados internacionales, ya existen tratados internacionales que nos exigen que tengamos agua y saneamiento. O sea, tenemos los derechos sociales, culturales y económicos, ¿cierto? Ya hay tratados que te están diciendo, o sea, la misma OIT, hay distintos tratados que te dicen que el agua es un bien esencial, que debemos en el fondo dar acceso al derecho humano al agua, tanto para niños, pueblos indígenas. O sea, esto ya está. Y por otro lado se profundiza, ¿cierto?, con el tema del acuerdo de Escazú, que si se hubiese firmado podríamos ir y generar mejor política pública. Pero como planteo, también Naciones Unidas, por otro lado, nos está planteando el capitalismo verde. Entonces, yo también creo que ahí hay una trampa. Hay una trampa porque en el fondo no podemos seguir viviendo igual. Yo creo que ese es el punto en el cual la sociedad está. Llegamos a un máximo. Este máximo no es sostenible en el tiempo. Y no vamos tampoco a poder transformar completamente este máximo para tratar de hacerlo más verde, porque eso va a implicar extracción de minerales, va a implicar, no sé, un bus eléctrico, por ejemplo, ocupa 300 kilos de cobre. Para mover 1 kilo de cobre, 1 tonelada de cobre, requiere de movilizar demasiada tierra. Entonces, yo creo que acá tenemos que ir hacia otro lugar. Y creo que dentro de este proceso el tema constitucional va a ser muy clave, y por otro lado el proceso de descentralización, que la Constitución sí o sí debiera fijar una descentralización mucho más profunda, pero que ya por lo menos ya está caminando con que las regiones elijan sus gobernadores. O sea, pero esto debe ser profundizado. Muchas gracias, Pamela. Óscar. Sí, gracias. Sí, Jovanka. Bueno, muy de acuerdo con el enfoque último que brindó Cristina como Pamela. Creo que yo personalmente y la ISP nos suscribimos a esa percepción. El agua hay que verla no como un factor económico, es un bien común, y por tanto como premisa el agua no es simplemente una mercancía. Desde luego, si conversamos con representantes de pueblos originarios, si hablamos con representantes de organizaciones comunitarias o con académicos o investigadores
o simplemente defensores ambientales o ecologistas, todos tenemos quizás una perspectiva distinta. Lo que hay que tratar es de condensar una visión más integral de la concepción del ciclo del agua que es y redunda en la vida. Es decir, sin agua no hay vida. Creo que todos coincidimos en eso y todos como actores políticos, como actores sociales, como agentes de cambio, como simples ciudadanos, a todos nos corresponde de alguna manera ciertos deberes y obligaciones en ese sentido por buscar los mejores gestores políticos que procuren una mayor satisfacción del suministro del agua desde esa, digamos, perspectiva más como bien común y no como un factor económico meramente mercantilista, que es lo que caracteriza desde la época de la dictadura a Chile, que no es el mejor ejemplo para el mundo. Me refiero a los tomadores de decisión que han venido poco a poco destruyendo los mantos acuíferos, el recurso hídrico, que han venido erosionando las tierras, que han hecho mayor desplazamiento de pueblos ancestrales, de sus propios territorios. Y eso es hasta cierto punto un tanto, permítanme decirlo sin el ánimo no de ofender, pero muy vergonzoso, porque lo que se ha privilegiado es a las corporaciones multinacionales en ese sentido. Y claro, de ahí hay una explicación muy racional del por qué el milagro económico de Chile, cuando la gente no sabe, como lo explicó muy bien Cristina y también Pamela, las razones por las cuales se dio esa explosión económica tan interesante que promovió el Banco Mundial por muchos años al resto de países de América Latina. Pienso que hay una corresponsabilidad por parte de todos nosotros, todos los sectores sociales, políticos, todos los defensores de derechos humanos, de derechos ambientales, tenemos responsabilidades y competencias para aportar soluciones integrales que no solamente beneficien mis intereses de acuerdo a mi concepción filosófica de la vida o de acuerdo a mi concepción de servicio público. En este caso, yo como representante de una organización que reivindica el servicio público y que por supuesto también las operadoras de agua y saneamiento en la región del mundo que están en manos públicas y que aspiramos y deseamos que a partir de esta constituyente, pues esos nuevos actores políticos reivindiquen nuevamente al pueblo chileno la recuperación del agua nuevamente en manos públicas. Y me faltó un detallito cuando expliqué sobre la reforma constitucional de la Ciudad de México, en donde se consignaba el agua como un derecho humano. Pues ahí resolvieron cerrar el portillo a la privatización simplemente con una sencilla frase. Se prohíbe toda forma de privatización del agua y el saneamiento. Y si ustedes googlean y buscan la Constitución de la Ciudad de México, está dicho de esa manera y así fue aprobado. Así es que bueno, del dicho al hecho, como decimos en nuestros pueblos, hay mucho trecho, pero hay que ser en este aspecto más coherentes, consistentes y congruentes con lo que pensamos y con lo que actuamos. Y yo sé y estoy seguro que vamos a alcanzar muy buenos resultados en Chile a partir de la reforma constitucional. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Oscar. Ahora, como les señalaba recién, tenemos muy poquito tiempo, entonces voy a leer las dos últimas preguntas que nos quedan y les vamos a pedir a Oscar, Cristina y Pamela que respondan y en su respuesta, por favor, puedan hacer su cierre, porque tendremos que terminar a las 8. Entonces, para dar respuesta a estas últimas dos preguntas, para Cristina Dorador. Entonces, entendí bien al haber escuchado que existiría una intencionalidad o riesgo de recuperación económica post-pandemia a costa de profundizar el actual modelo extractivista. En otros términos,
seguir depredando para recuperar la crisis económica actual? Esa pregunta la formula Alejandra Miranda. O sea, para superar la crisis económica no debiese recuperar, sino superar, señala. Y posteriormente tenemos una pregunta de Cristian Espejo, que las escalas de tiempo y espacio que el tiempo se requiere para cambiar para hacer cambios políticos, sociales y culturales que son urgentes respecto a los cambios ambientales críticos que están desatados. ¿Alcanzaríamos? Y por último, Cristian Espíndola, como comentario, también acá en Atacama existe el extractivismo hídrico y social en la actualidad. No se sabe el estado actual del salar de Atacama. Correcto lo que menciona la profesora Cristina Dorador, pues ha estado trabajando con nuestro pueblo, nación, Licanantay, en nuestro salar, entregando educación e información. Era un comentario y un saludo para Cristina, así que los dejo a Óscar, Cristina y Pamela entonces para que puedan responder las preguntas realizadas y aprovechar de hacer su cierre. Bueno, cada uno. Óscar, yo quisiera ceder mi tiempo a Cristina y a Pamela, porque no tengo más que agregar en conformidad con las preguntas que responden más al contexto nacional. Así es que cedo mi tiempo. Perfecto, muchas gracias, Óscar. Cristina, entonces. Sí, bueno, gracias. Gracias, Óscar, por tu generosidad. Respecto a la pregunta del extractivismo, sí, efectivamente, o sea, se está viendo de que no solamente en Chile, o sea, a nivel mundial, es una gran discusión. Yo estuve hace poco también en un encuentro noruego sobre las ODS, y fue el punto principal, cómo avanzar en la reactivación económica post-COVID sin extractivismo. Y es muy complejo porque las grandes multinacionales lo están haciendo, o sea, se están planteando nuevos proyectos de explotación. Acá en Chile, en particular el litio, hay por lo menos 4 proyectos ya que están muy avanzados, y otros más mineros, y también lo vemos ahora en la discusión del Congreso de hoy, aunque suene raro, pero el cobre y litio para Chile va también en esa línea. Si se fija en esta discusión del royalty, que es muy importante, ¿cierto? Es un tema de justicia, pero también no se cuestiona el extractivismo en sí mismo. O sea, se sabe que el precio del cobre está muy alto, es una oportunidad para obtener ciertas mayores divisas para el país, pero no hay de fondo, bueno, hay un tema que se plantea de que pague, ¿cierto?, el daño ambiental, pero no hay tampoco un trasfondo de cambio de mirada de cómo crecemos económicamente en Chile. Así que, bueno, sigue así estas ideas y sí, se va a seguir profundizando lamentablemente el extractivismo en estos tiempos. No solamente en Chile, también en otros países de Sudamérica. Como bien dice Óscar, que esto fue una estrategia, ¿cierto?, mundial, digamos, que le pasará a otros países usando el modelo chileno. Y sobre el tema de las escalas de tiempo, bueno, yo creo que siempre hay tiempo. Si no los hacemos ahora, en realidad no podemos seguir esperando simplemente. Algunos sistemas no se van a poder recuperar nunca, eso también lo sabemos. La biodiversidad que se ha perdido no se va a poder recuperar, pero sí podemos parar que esto siga ocurriendo a la escala que está ocurriendo. O sea, y eso hay que hacerlo de forma urgente. Gracias. Ay, bueno, muchas gracias, en mi cierre, perdón, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Bueno, yo soy del Distrito 3, la región de Antofagasta, así que quienes me están escuchando y tienen dudas también me pueden escribir, voy a dejar mi correo electrónico y también les voy a compartir la presentación si les interesa y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Cristina. Damos paso a Pamela para respuesta y cierre. Mira, sobre cambiar, ya hablar de desarrollo sostenible ya no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque el desarrollo sostenible, además, como término, está sumamente manoseado. Todos hacen desarrollo sostenible, las mineras son verdes, todo es verde hoy en día, todo es sustentable. Entonces yo creo que acá ya hay que empezar a disputar los términos también, porque en el fondo hay que instalar otras realidades. Por eso yo creo que yo ya estoy hablando de transformación, o sea, ya no sé si la transición va a servir finalmente. Acá se va a requerir de movilizar la creatividad y en el fondo empezar a implementar otros modelos. Por eso yo creo que debemos ir hacia una descentralización para poder también plantear modelos a escala. Si el problema hoy en día que tenemos son las escalas.
la escala de los proyectos como también la escala de las políticas públicas. Se quiere tratar al norte igual que al sur y somos distintos, o sea, no podemos seguir haciendo política pública desde esa lógica. Entonces tenemos que cambiar a otro modelo, otros paradigmas, tenemos que también abandonar los paradigmas que, si bien las ideologías nos han dado marcos teóricos, que hay cosas que sirven, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar enfrascados en esa lógica tan estatal o capital. En el fondo tenemos que ir hacia otras lógicas. El mundo es mucho más complejo que antes, porque tiene demasiadas implicaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirarlo desde la complejidad. Para una situación no es la misma situación que para otra. Entonces, creo que hay que empezar un poco a mirar desde ahí, disputar desde ahí. Por otro lado, efectivamente, como dice Cristina, la reactivación económica va a ser a punta de ¿cómo se llama?, de extractivismo. Y acá hay una lógica norte-sur. Si esto tampoco nos podemos estar ajenos a mirar que el norte está presionando al sur, que el sur es el que tiene los recursos. No, poco me gusta hablar de recursos naturales porque ya tiene una visión economicista. Entonces, en el fondo, la naturaleza va a tener presión por la demanda del norte. ¿Quiénes quieren andar en autos eléctricos? Son los alemanes. ¿Quiénes quieren autos a hidrógeno? Son los alemanes, porque ellos pueden pagar esto. Si nosotros no vamos a poder pagar aquello. Nosotros les vamos a producir el hidrógeno que se lo van a llevar. Yo por eso he pataleado tanto con respecto al hidrógeno, que si bien podría ser una oportunidad, el tema está en que se hace la lógica extractiva. Yo te vendo todo a destajo barato y después te devuelvo, ¿cierto?, por esta ventaja comparativa que supuestamente Chile tiene. Entonces, esos son los elementos que hay que empezar a disputar. Si no los disputamos ahora, yo creo que vamos definitivamente al colapso, en el sentido de que al colapso de la sociedad que conocemos. No se imaginan esta cosa con meteoritos y los dinosaurios extinguiéndose, si esta cosa va a ser un colapso en la cual el agua, ya lo estamos viviendo, la tragedia del agua se está viviendo. Yo ayer publiqué una columna en esa línea. Y esto, para cerrar, ocurre, yo ya me desencanté un poco de muchas cosas, y ocurre por tres razones. Hoy en día, para que exista el extractivismo, necesitas leyes malas, laxas, permisivas, ¿cierto? Necesitas de una élite política y económica que en el fondo no le interesan ni le preocupan estas cosas. Y en tercer lugar, una fiscalización, que lo voy a decir, totalmente ordinaria, y además una fiscalización que no tiene recursos. Entonces tú puedes hacer extractivismo a este nivel, a este destajo, a este nivel de que vemos que, como mostraba Cristina, los salarios me dan ganas de llorar, ¿cachai? Porque en el fondo uno ve esto porque está ocurriendo esto otro que les planteo yo. Esas tres cosas están pasando en el fondo. Es la única manera de que tú sigas haciendo extractivismo a este nivel. Así que eso es lo que tenemos que cuestionar y disputar. Y muchas gracias por la invitación también a la NEF, y a FENATRAMA y a todos los trabajadores. Gracias, Pamela. Gracias, Cristina. Gracias, Oscar. Oscar, como no te quieres despedir unos 10, 20 segundos para poder... Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido esclarecer algunas cosas que a veces yo mismo, por ciertas indefiniciones, no concluyo, a lo mejor, como decía Pamela, en entenderlas o comprenderlas mejor, y me desencanto con ciertas luchas quizás mal encausadas. Al menos tenemos la expectativa en la ISP de estar haciendo, si no correctamente, las cosas bien, al menos lo intentamos. Y creo que esta forma de hacer este tipo de conversatorios o este cabildeo de forma remota, como decía José Pérez, es la única manera de poder no solamente reflexionar sobre estos aspectos, sino también diseñar nuevas estrategias más eficaces, más de corto aliento, que nos permita reencauzar las cosas en un orden mejor. Así es que reitero el agradecimiento a todas y todos ustedes, y muy especialmente a ANEF y a los demás por haberme tenido la paciencia de escucharme. Un abrazo para todas y para todos, y muchos éxitos en la constituyente. Y lo mejor, Oscar Rodríguez, lo mejor para Cristina, lo mejor para Cristina. Cariño, Oscar. Saludos a todos y todas, y a Rebeca, un abrazo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar, y esperamos seguir trabajando, compartir otros espacios, Oscar, contigo a propósito, con usted en realidad, a propósito de todos los temas que nos corresponde abordar como Comisión de Medio Ambiente de la ANEF y FENATRAMA. Agradecemos entonces a Oscar, a Cristina, a Pamela, por su valioso aporte hoy día, sus nutridas presentaciones que las están pidiendo. Le aseguramos a todos que las van a recibir y quisiera también recordarles que esto se está realizando en el marco de los cabildos ambientales que estamos realizando, donde la idea es que también en cada una de las asociaciones ustedes puedan promoverlos. No solamente promover este espacio, sino que promover que en sus propios espacios pueden realizar estos cabildos. Existe una metodología que ha propuesto la ANEF para la realización de estos cabildos y que cada una de las asociaciones dispone como una guía para poder implementarlos. Nosotros de todas maneras podemos facilitarlos, si es que efectivamente alguien aquí no contará con ello, no hay ningún problema. Y bueno, los estamos invitando, los y las estamos invitando para los próximos conversatorios que vamos a tener en el marco del proceso constituyente en el que estamos, en el marco de los cabildos que estamos realizando. Así es que agradecidos y agradecidas nosotros como equipo, que incluye a Ángela, incluye a Melba, incluye a Jacqueline, a Catherine, perdón, que estuvo gestionando el chat. Así es que muchas gracias, nos estamos viendo, Claudio por ahí, también es parte del equipo Claudio, así es que muchas gracias a todos y todas, y nos estamos viendo entonces en un próximo conversatorio. Gracias, Jovanka, por todo, compañeras. Suerte, una